Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Jonathan Quintana, líder del grupo. Nuestro grupo está conformado por Alexandra Mina, Presente. Caterina Chapa Presente. y nuestro compañero Leo, Presente. que es el análisis de la ley del arbitraje y mediación. Antes que nada, tenemos que tener muy en claro qué es una ley de arbitraje y mediación. Se establece un medio alternativo y legal para resolver los conflictos. Dentro de una ley de arbitraje y mediación siempre va a existir lo que es un tercero neutral, que viene a ser lo que es el mediador. Tenemos lo que es una pequeña introducción. Han transcurrido aproximadamente 20 años desde la entrada en vigencia de la LAP. Si bien su promulgación fue un gran avance para el reconocimiento de los MASAC dentro del Ecuador, como lo son lo que es el arbitraje y la mediación, el cual nos llama la atención que esta ley se haya quedado en el pasado y no haya evolucionado de conformidad con la necesidad progresiva de las partes. Empezamos con lo que es una validez del sistema arbitral, que viene a ser lo que es el artículo número 1. El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, el cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo. Las controversias susceptibles de transacción existentes o futuras porque sean resueltas por los tribunales de arbitraje administrado o por árbitros independientes que se conformen para conocer dichas controversias. Tenemos lo que es el arbitraje administrador o independiente, que es el artículo número 2. El arbitraje es administrado cuando se desarrolla una sucesión a esta ley y a las normas y procedimientos expedidos por un centro de arbitraje, y es independiente cuando se realiza conforme a lo que las partes pacten con arreglo a esta ley. Tenemos también lo que es el arbitraje de equidad o derecho, artículo número 3. Las partes indicarán si los árbitros deberán decidir en equidad o en derecho o falta de convenio. El fallo sería lo que es en equidad. Si el laudo debe expedirse fundado en la equidad, los árbitros actuarían conforme a su leal y saber entender y entendiendo a los principales que es en la zona crítica. Vuelta en el caso de los árbitros, no tienen que ser necesariamente abogados. En cambio, si el laudo debe expedirse fundado en derecho, los árbitros deberán atenerse a lo que es la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina. En este caso, los árbitros deberán ser los abogados, que son los encargados. Tenemos lo que es la designación de árbitro, que es el artículo 16. Nos dice que de no existir un acuerdo total en la audiencia de mediación, que viene a ser entre ya sea el arbitraje o los abogados o el director del centro de arbitraje, deberá enviar a las partes la lista de todos los árbitros para que de común acuerdo designe lo que es el término de 3 días, los árbitros principales y el alterno que deben integrar el tribunal. Las partes de común acuerdo podrán designar lo que son los árbitros ya fuera de la lista presentada por el respectivo centro. Tenemos lo que es la constitución del tribunal, que es el artículo 17. El tribunal se constituirá con 3 árbitros principales. Uno es el alterno, quien intervendrá inmediatamente en el proceso en caso de falta. Tenemos la ausencia o impedimento definitivo de un principal, que son los árbitros designados dentro de 3 días de haber sido notificados. Deberán aceptar o no el cargo. Si guardan silencio, se entenderá que no aceptan, pero dentro de que una vez la designación sea aceptada, los árbitros deberán ser convocados por el director del centro, como lo acabamos de decir en el artículo 16. A continuación, mi compañera Caterina Chapa. Vamos a conocer la recausación de árbitros. En el artículo 21 son causas o recausaciones de árbitros las previstas en el Código de Procedimiento Civil para los jueces. A. En caso de un tribunal colegiado por aquellos no comprometidos en la demanda o recusación, si estos no pudieren de acuerdo, la recusación deberá ser resuelta por el director de los centros. B. En caso de que la recusación recayera sobre todos los árbitros, esta deberá ser resuelta por el director del centro. C. En caso del tribunal unipersonal, la recusación deberá ser resuelta por el director del centro para su reemplazo. Se procederá de la misma forma a establecer en el artículo
16. Para este caso, el arbitraje independiente, la recusación deberá ser resuelta por los miembros del tribunal que no haya sido recausado. Y la E, si fuera tribunal unipersonal o si la recusación recayera en todos los árbitros, esto deberá ser resuelta por el director del centro de arbitraje más cercano o al domicilio del actor. La recausación del laudo es en el artículo 32. Es ejecutoriado el laudo, las partes deberán cumplir de inmediato. Cualquiera de las partes podrán pedir a los jueces ordinarios que ordenen la ejecución del laudo o de la transición celebrada. Presenta una copia certificada del laudo o del acta transaccional otorgada por el secretario del tribunal o el director del centro o de los árbitros, respectivamente, con la razón del estar ejecutoriado. En el procedimiento, que sea el artículo 38, el arbitraje se ejecutará a las normas de procedimiento señaladas en esta ley. Este procedimiento establece en los centros de arbitraje, al determinar que el convenio arbitral o que las partes escojan sin perjuicio de las normas supletorias que sean posibles o aplicables. El arbitraje internacional. En el arbitraje internacional, en el artículo 41, sin perjuicio de los dispuestos en los tratados internacionales, un arbitraje podrá ser internacional cuando las partes así lo hubieran ser pactado, siempre y cuando se cumplan con todas las normas o los requisitos pertinentes. A. Que las partes al momento de la celebración del convenio arbitral tengan un domicilio en estados diferentes. B. Cuando el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar el cual del objeto del litigio tengan la relación más estrecha. Este está situado fuera del estado o por lo menos que las partes tengan un domicilio. C. Cuando el objeto del litigio se refiere a una operación del comercio internacional que sea susceptible o de transaccional y que no afecte o lesione a los interesados nacionales o de la colectividad. A continuación, mi compañera va a dar a conocer un poco del artículo reformado por la ley del número 0, publicada en el registro oficial de suplemento de 544 del 9 de marzo del 2009. El micro. Artículo 53. Los centros de mediación que se establecieren deberán contar con una sede dotada de elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo para las audiencias. Los centros que desarrollan actividades de capacitación para mediadores deberán contar con el aval académico de una institución universitaria. Nota: artículo reformado por la ley número 0, publicada en el registro oficial suplemento 544 del 9 de marzo del 2009. Artículo 58. Se reconoce la mediación comunitaria como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos. Artículo 59. Las comunidades indígenas, negras o afroecuatorianas, las organizaciones barriales y en general las organizaciones comunitarias podrán establecer centros de mediación para sus miembros. Ellos tienen la libertad de poder tener su propia mediación. Disposiciones generales. Artículo 60. La presente ley, por su carácter especial, prevalecerá sobre cualquier otra que se le opusiere.
Artículo 61. El presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, expedirá en el plazo de 90 días el correspondiente reglamento para la aplicación de esta ley. Lo que es en disposiciones generales, lo que nos da a explicar el artículo 60, nos da a conocer que cada ley tiene su propio carácter, el cual deberá ser prevalente sobre cualquier persona, director o abogado que se opusiere a dicha ley. Tenemos el artículo 61, que el presidente de la República, en uso de las facultades que lo confiere, la Constitución Política deberá ser expedida lo que es en plazos, como nos da a conocer, 90 días, y después de ese plazo será aplicada la ley establecida. Nuestro compañero le va a dar a conocer el artículo final con su respectivo punto. Tu compañero Castillo. La ley se encuentra en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. En adelante, cítese la nueva numeración. En esta codificación fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación de acuerdo con lo dispuesto en el número 2 del artículo 139 de la Constitución Política de la República, cumpliendo los presupuestos del artículo 160 de la Constitución Política de la República. Vemos como la mediación es muy importante que aprobaron esta ley, porque nos permite, es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes asistidas por un tercero neutral llamado mediador procura un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible de carácter extrajudicial y definitivo. Esta fue nuestra presentación. Somos estudiantes de cuarta administración del Instituto Superior Tecnológico Crecer Más, y le deseamos una excelente y una buena noche. Gracias. Una feliz Navidad.